esta clase sería la quinta semana, lo cual nos pone una semana libre, que es Semana Santa, una semana más antes del primer parcial, y en esa última semana me gustaría que ustedes traten de regularizar, si es que tienen pendientes, sus tareas y todo eso para poder revisarlo en esa semana, hacer las revisiones, etcétera, a modo de que puedan tener los resultados para la evaluación. Eso es a modo de comentario sobre nuestro proceso organizativo. Bien, ¿qué haremos hoy en nuestra cátedra? Pues, siguiendo la línea de desarrollo programático que tenemos, vamos a entrar a analizar exactamente cómo está conformado lo que es las finanzas públicas en términos de análisis de finanzas públicas. Porque hasta ahora estábamos viendo más bien todo lo relacionado con la parte teórica, ¿no? Ya se estaba tornando un poco aburrido, pero era lo que nos pedía el programa. Si bien ahora no vamos a alejarnos mucho de la parte teórica, pero sí vamos a entrar en la parte de análisis. Entonces, vamos a conocer lo que es la relación entre el Estado y la economía. Es decir, dentro de las finanzas públicas hay ciertas políticas que están diseñadas bajo teorías, y esas teorías son basadas en las ciencias económicas, en las ciencias impositivas, también está el derecho, etcétera. Pero nosotros vamos a introducirnos en lo que es los impuestos, las regulaciones y el manejo de la desigualdad, que es una de las funciones del Estado respecto a sus finanzas públicas. Las finanzas públicas generalmente estaba diseñado, voy a entrar un poquito de historia, para recaudar y para gastar. El Estado paraguayo tuvo momentos críticos en sus finanzas públicas en prácticamente dos sucesos, ¿no? La Triple Alianza, donde las arcas del Estado se vaciaron al término del conflicto, y luego la Guerra del Chaco, que también se generaron problemas muy graves en las finanzas públicas, por lo menos las más críticas. Y se tuvo que apelar a ventas de activos del Estado, que en ese entonces tenían muchas tierras, a modo de volver a nutrir de recursos a las finanzas. Y así sucesivamente el Estado fue administrando su gestión de generación de recursos. Hoy, en la actualidad, después de haber pasado, hablando en finanzas públicas globales, distintas crisis económicas, distintos aspectos coyunturales, geopolíticos, etcétera, exige conocer mucho más sobre las finanzas públicas y cómo debe estar preparada las finanzas públicas respecto a la toma de decisión. Entonces, las finanzas públicas tienen que administrar el impacto que tiene en la economía nacional, porque es un elemento que tiene alta relevancia en la incidencia de las tomas de decisiones. Hoy, por ejemplo, en el tema del combustible, se fijó una línea de política respecto a los subsidios para el combustible, pero todo lo que tenga que ver la parte legislativa normaron de otra manera respecto a decisiones del sector, de los agentes económicos, para no llamar a un sector. Pero la finanza pública debe adecuarse también a las normas. Por eso es que está la parte legal. Nosotros ya vimos en la clase anterior que las finanzas públicas no se rigen así como queda mejor, sino siempre está diseñado a normas preestablecidas, ya leyes. Entonces, ¿qué es lo que miramos con las finanzas públicas? Es un poquito el grado de intervención por parte del Estado en la economía, que tanto se inmiscuye el Estado en las actividades económicas. Y allí existen varias teorías, empezando por el liberalismo, que pregona que el Estado tiene que estar prácticamente ausente, el keynesianismo, que dice que el Estado tiene que entrar a corregir los problemas de mercado, y luego los neoclásicos, los neokeynesianos, que combinan esas dos teorías y otras, dependiendo de la línea
de pensamiento en el cual se rige. Entonces, hecho esas descripciones, vamos a entrar en lo que es la función propia del Estado. Y básicamente la función del Estado son estas tres. Eso nosotros también ya lo habíamos mencionado, donde señalamos que el Estado básicamente se tiene que ocupar de las partes concretas y básicas, donde lo demás tiene que dejar al mercado, y en caso de que haya imperfecciones en el mercado, debe generar condiciones para poder corregir esas imperfecciones. Entonces, va a administrar el desempleo, va a gestionar que el desempleo sea lo mínimo posible. Si existen diferencias de renta y riqueza, va a administrar de alguna manera buscando una equidad. Las economías de altos niveles de vida por lo general tratan de que las desigualdades sean las menos posibles. Y también tiene que ocuparse de lo que es el manejo económico en general, respecto a las variables macroeconómicas, crecimiento económico, inflación, valor del dinero, etc. Entonces, el Estado, dentro de sus funciones, también tiene eh, un conjunto de actividades que podemos dividirlo en tres partes. Uno de ellos, mejorar la eficiencia económica y combatir con los fallos de mercado. ¿Cuáles son los fallos de mercado? Por ejemplo, cuando no existe oferta suficiente de algún producto, el Estado puede entrar a intervenir si es necesario. Si los precios están desvirtuados, también puede entrar a intervenir. Si existen sesgo al monopolio, también puede intervenir, etc. Puede impulsar la equidad para mejorar la distribución de la renta, y obviamente la política impositiva es una herramienta para buscar la equidad de los ingresos, teniendo que aquellos agentes económicos que tienen mayor capacidad de generación de ingresos puedan ser nivelados respecto a aquellos que no tienen la capacidad para generar altas rentas. Entonces el Estado dice, bueno, ya que vos tenés mucha capacidad, me atrevo a pedirte una parte, pedirte entre comillas, y para poder transferir a aquellos cuyas capacidades no son las mismas que este actor tiene. Y el segundo es la estabilización de la economía y obviamente impulsar el crecimiento económico a través de las políticas macroeconómicas. Hoy día vemos ejemplos claros de eso, atendiendo que la tendencia del Producto Interno Bruto del ejercicio actual es de recesión. Se empiezan a hacer políticas que lo llamamos contracíclicas, es decir, expansivas. Se busca, por ejemplo, sacar el selectivo al consumo para que el impacto en los ingresos sea mucho más. Vamos a ir viendo eso cómo funciona. Es decir, que tengan más ingresos las personas para que puedan mantener su nivel de consumo, por ejemplo. Y es importante que los agentes económicos mantengan su nivel de consumo para que haya movimiento económico. No sé si ustedes ya han dado teoría económica, y existe una parte prácticamente de todos los libros de teoría económica, que es el modelo circular de la economía, donde está el que produce, el que presta sus servicios, el mercado de trabajo, el mercado de bienes, y allí circula la economía. Eso tiene que ser dinámico. Y el medio para que esto sea dinámico son los instrumentos monetarios. Y si no hay instrumentos monetarios suficientes, no va a poder haber un dinamismo en ese flujo circular de la economía. Por lo tanto, va a empezar a haber problemas en la economía. Y eso es lo que se trata de evitar con las políticas macroeconómicas desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista fiscal. Y ahí vamos a combinar las actividades económicas y el Estado. Las actividades económicas y el Estado básicamente son
tres: la parte impositiva, la parte de gastos y regulación. Entonces, estos son los instrumentos que el Estado utiliza para tener una incidencia en la actividad económica a través de los impuestos, haciendo gastos y obviamente regulando sectores trascendentales. Los impuestos para el Estado es como una obligación que ponen los agentes económicos sobre sus rentas. Esto ya lo sabemos, pero solamente para conocer el concepto. Sobre sus bienes y servicios. Y por lo tanto, cualquier nivel de imposición impacta negativamente en la renta del sector privado o del agente económico privado. Y por ende en su gasto. Y esto a su vez son fuentes de recursos, de ingresos para el gobierno. Entonces el conjunto de impuestos básicamente se lo llama sistema tributario. Entonces nosotros por ejemplo tenemos el IVA, el impuesto a la renta, el IDU, el impuesto selectivo de consumo, el impuesto al pequeño contribuyente y un conjunto de imposiciones que conforman nuestro sistema tributario. Y esto sirve para, obviamente, a medida que tengo mayor impuesto, se reducen los incentivos a llevar adelante ciertas actividades porque a medida que voy generando, me van a cobrar más impuestos. Entonces, el agente económico decide hasta qué grado de actividad quiere generar a modo de que pueda incidir en la cantidad impositiva. Y ahí está la combinación entre el ocio y el trabajo. Si me van a cobrar, a medida que voy ganando, me cobran mucho más, y a eso le llamamos impuestos progresivos. Entonces va a un punto de que, bueno, yo ya no quiero más trabajar porque el resto ya va a ser solamente para impuestos y me quedo, opto por el ocio. O sea, empiezo a disfrutar lo que gane. Entonces, existen otros impuestos que reducen las externalidades, por ejemplo. El selectivo al consumo del tabaco sirve para que, en caso de que haya una externalidad negativa respecto al consumo del tabaco, se pueda tener una política de salud para los quienes sean afectados a ese consumo. Para quienes explotan los recursos naturales y generan externalidades negativas, también se debería aplicar un impuesto a modo de poder hacer frente a esas externalidades negativas. Por lo general, los impuestos son compensaciones respecto a una externalidad o necesariamente para poder generar ingresos para atender las funciones del Estado. Entonces, con eso el Estado hace frente a sus gastos públicos. Y yendo al gasto público, básicamente son las compras de bienes y servicios del Estado por parte del sector público. Puede pagar salario, porque va a demandar mano de obra, seguridad y algunas otras transferencias que tenga que hacer. Si tiene deuda, tiene que pagar los intereses, también forma parte de su gasto. Y eso está en un contexto de lo que se llama como política fiscal, respecto a las transferencias, a las imposiciones, al gasto en sí, a las inversiones incluso. Y luego pasamos a la regulación. La regulación básicamente es lo que el Estado trata de poner un control a una actividad económica que es llevada a cabo por agentes económicos, sea individuos o empresas, a modo de que no sea descontrolado. Puede ser un impuesto para la explotación de recursos verdes, por ejemplo, estoy diciendo, o el uso de fuentes de caudales hídricos, el uso de o explotación minera, esos son regulados exclusivamente por el Estado. ¿Por qué? Porque son parte de sus bienes. Y luego están otras actividades, por ejemplo, uno necesita un permiso para poner una tabacalera, necesita un permiso para poner una industria. Es decir, son regulaciones que tiene el Estado respecto a las actividades que pueda realizarse. Entonces, esas son las tres actividades que el Estado lleva adelante dentro de su
de su rol, dentro de su función prácticamente. Luego está, y ahora vamos a empezar a ampliar un poquito esto respecto a lo que implica el impuesto para la actividad económica. A ver si lo agrando un poco más para que se vea. Ahí está. Y ahí vamos a ver la incidencia que tiene impuesto. O cómo afecta la creación o la aplicación de un impuesto a una actividad económica. El único que puede aplicar impuesto por su función propiamente dicha y por lo que le da la Constitución propiamente al Estado es el Estado aplicar impuestos. Otro no puede aplicar, porque sería no legal que alguien realice eso, cualquier tipo de imposición fuera del Estado. Y el impuesto no es algo que sea optativo, por algo le llaman impuesto. Y todo tiene que cumplir. Por eso que el Estado tiene que invertir en normas o en herramientas que le permitan cobrar ese impuesto, que le permitan generar acciones a modo de que todos tengan que cumplir con esa imposición que aplique, ya sea en una imposición particular o general, que abarca todo el sector o la economía nacional. Nosotros tenemos aquí el IVA que sí abarca toda la economía nacional. Y obviamente es un impuesto que se traslada. El vendedor no paga ese impuesto de su bolsillo, sino paga el consumidor. Bien, esto sería una gráfica respecto a lo que es el mercado. Siempre estamos hablando de un mercado de competencia perfecta por las características que podría tener este gráfico. Teniendo que hay oferta, demanda, etc. Entonces, el Estado básicamente aplica en todos los ámbitos algún tipo de impuesto para recaudar ingresos y eso le permite llevar adelante todo lo que tenga que llevar adelante, impuestos, gastos, proyectos, etc. Y ese impuesto es un instrumento de la política económica, principalmente la política fiscal. Y para iniciar su análisis, lo que vamos a tener que observar es cómo se soporta esa carga impositiva, cómo el agente económico hace frente a esa carga impositiva que le llamamos incidencia del impuesto. Entonces, hay tres posibilidades. El impuesto puede recaer en la persona que compra el bien o servicio, y este básicamente sobre el consumidor es el que recae, y este es el que paga el impuesto. El otro puede ser que caiga sobre el que vende, y en este caso sería el oferente o el productor. Una de las primeras incidencias es que, el primer caso, es que el impuesto caiga sobre el consumidor. Entonces, si el gobierno decide poner un impuesto sobre el consumo, o sea, sobre los compradores de cualquier tipo de producto, este objetivo es para que el ingreso pueda tener el Estado pueda tener ingresos constantes. Entonces, ese impuesto que el Estado pone por cada unidad vendida que se consume, le va a generar un ingreso o una retribución, un ingreso fiscal, le vamos a llamar. Y en términos generales, ¿qué es lo que le hace al comprador que exista un impuesto que tenga que hacer frente? Y veamos en el gráfico. Quiero saber este.
La oferta no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el impuesto es sobre sobre el consumo. Entonces, el oferente, el que vende, no va a ser parte de su costo. Pero, sin embargo, en la demanda, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a quitar poder adquisitivo. Al momento de quitarle poder adquisitivo, es decir, antes yo podía comprar sin IVA y podía comprar 10% más. Hoy con IVA, lo que hago es comprar 10% menos. Es decir, mi valor de pago es 90%. Entendiendo que el IVA es 10%. Y eso hace que el consumo se retraiga, así como están las flechas. El consumo se retraiga. Es decir, la demanda de bienes se va a reducir en la misma cantidad de impuestos. Antes estaba a 200, según nuestro ejemplo, ahora el punto de equilibrio es 180, según nuestro ejemplo. Entonces, un impuesto, ¿qué es lo que hace? Hace que las cantidades demandadas se reduzcan, donde la cantidad transada va a ser mucho menor en caso de que no, va a ser mucho menor en caso cuando existe impuesto respecto a cuando no existiera un impuesto a esa transacción. Y aquí tenemos el punto de equilibrio de compras aquí. La oferta está dispuesta a vender aquí a ese precio. Voy a marcando porque ustedes no ven lo que estoy diciendo. El punto de equilibrio sin impuesto es aquí. El punto de equilibrio con impuesto es aquí, respecto a la cantidad. Pero respecto al precio, se da en este punto. ¿Por qué? Porque hay una escasez de demanda respecto a a la oferta. Y eso hace que los precios varían respecto a la cantidad impositiva. Y todo esto que está aquí sería el impuesto que se debe trasladar a las arcas fiscales, básicamente. Son impuestos que es lo que hace, incide de manera negativa si hay un impuesto al consumo, es decir, a los que compran. Y eso hace que el poder adquisitivo, la capacidad de compra, sea menor. Por lo tanto, va a desplazar la demanda. ¿Qué pasa si el impuesto que se va a imponer, valga la redundancia, es sobre la oferta? Obviamente, cuando digo oferta, la curva de oferta es la que se va a ver afectada. Y vamos a ver cómo queda eso. Voy a copiar. Vamos a tener el gráfico. Y entonces vamos a ver cómo se comportaría si el impuesto está sobre el oferente. El que vende o el que produce, sería lo mismo decir de esa manera. Voy a quitar esto. Ahí está. Entonces, este sería el escenario en el cual el impuesto se aplica sobre el que vende o el que produce en este caso. Si existe un impuesto sobre la oferta, la demanda se va a mantener constante. Se va a mantener constante, no va a cambiar. Pero le aplico un impuesto al que está produciendo o vendiendo. La oferta inicial estaba en este nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que a la cantidad que vende, a la cantidad de 200, tiene un nivel de ingresos. Sin embargo, atendiendo que le aplica un impuesto, la cantidad que va a ganar se va a reducir. ¿En qué cantidad o en qué cuantía? En la cuantía de la retención de impuestos. Como yo voy a ganar menos, voy a producir menos también. Y eso es lo que sucede acá.
Al producir menos, el diferencial que tengo respecto a la demanda va a ser que la diferencia entre el precio vendido y el diferencial de punto de equilibrio sin impuesto sea la imposición que debe pagar el oferente. Al momento de haber menor oferta, obviamente los precios suben y tiene una incidencia el impuesto que se le aplica al oferente. Si el impuesto que se aplica es al consumidor, se traslada. Esto se le dice, bueno, vamos a aplicar un impuesto al tabaco de 27%, eso se traslada al consumidor, no paga el productor. Pero si yo voy a aplicar un impuesto a la producción, donde va a ser, por ejemplo, sobre el almacenamiento de ciertos productos bioquímicos, por decirlo así, entonces eso va a pagar el productor y eso no lo puede trasladar de inmediato, por eso no es trasladable, porque no lo puede hacer de inmediato. Entonces la carga impositiva va a ser para el que vende y no para el que compra. A medida que la reacción que tenga tanto la oferta y la demanda sea más o menos, esta cantidad va a tener mayor incidencia. Y a eso le llamamos la elasticidad. Entonces, cuanto más elástica es la oferta, mira, respecto al gráfico que estamos viendo, a la tasa impositiva, el efecto sobre los ingresos que va a tener ese oferente va a ser mucho mayor. Y lo mismo pasa con el consumo. A medida que sea más elástica el comportamiento de la demanda respecto a la tasa impositiva, el nivel de consumo se va a reducir mucho mayor, mucho más. Ok. Eso serían, ¿qué sucede cuando se aplican impuestos tanto a la oferta como a la demanda? Y eso es lo que sucede. A la demanda le resta poder adquisitivo, a la oferta le restan beneficios. Y en ambos casos, ninguno quiere reducir o quiere estar afectado en su consumo o en sus beneficios. Por lo tanto, el impuesto obviamente no es muy cómodo pagarlo, pero es algo que se hace. Es parte de la política económica del país, es parte del sistema tributario. Ok. Veamos lo siguiente. Okay. Voy a mover un poquitito esto. Lo siguiente que vamos a ver son los impuestos y la eficiencia que tienen los impuestos aplicados. Porque en realidad lo que el Estado hace no solamente es aplicar en forma aleatoria los impuestos, sino también busca tener un grado de eficiencia, es decir, tiene que ser parte de su objetivo de Estado, de gobierno, tiene que cumplir un rol respecto a sus funciones, que sería el mantenimiento del poder adquisitivo, de la renta per cápita, de las desigualdades y del crecimiento económico. Es decir, esos factores tienen que formar parte de, del fundamento impositivo. No solamente el Estado cobra impuestos para poder cumplir esas funciones. No puede cobrar impuestos solamente porque es un invento. Y aparte que eso está legislado. Nuevamente vamos a la posición de que el sistema tributario no es algo arbitrario, sino es un sistema, así como dice, basado en normas preestablecidas. Si se crea un impuesto, se crea en base a una norma. Si
se va a derogar un impuesto, también se crea en base a una norma. Es decir, todo está regulado, normado a, a leyes preestablecidas. No, no es algo que se hace solo de manera arbitraria. Ok, entonces, ¿cómo se mide la eficiencia de los impuestos? Y primeramente se mide respecto a lo que le cuesta o cuánto le cuesta al consumidor que exista ese impuesto. Si, si es realmente un factor positivo para la política de Estado o no. Eso es básicamente lo que se trata de observar en la eficiencia de la imposición. Generar impuestos, no solamente desde el punto de vista de ingresos del Estado, es más bien en busca de aplicar algún tipo de programa social, algún tipo de gastos en general. También está basado para apuntalar la política fiscal desde el punto de vista de inversiones. El aumento de la inversión está basado en el contexto de que si yo aumento la inversión, estoy aplicando políticas contracíclicas a modo de incentivar el crecimiento. O puedo hacer una reducción de las tasas impositivas que también incidiría, según ya vimos, en la renta o en el ingreso de los agentes económicos. Cualquiera de los dos casos es lo que permite o le, le ayuda al Estado a cumplir sus objetivos y hacer frente a shocks internos o externos. ¿Cuáles son esos shocks internos? Pueden ser, por ejemplo, una caída de la demanda, la demanda interna. Si la demanda interna se ve altamente afectado, es decir, se reduce en forma considerable la demanda que se tenía en el consumo interno, el Estado tiene que incentivarlo, por ejemplo, haciendo gasto público. Por eso que las compras públicas, si bien es muy controversial, es una herramienta del gasto público. Porque el Estado lo que hace allí es incentivar a la economía. Si el sector privado no está con la seguridad de hacer inversiones, de gastar, de apostar a la economía nacional. Porque el sector privado lo que busca es rentabilidad, independientemente de que su actividad económica está basada en eso. El sector público es el que le fija las tendencias, le fija el camino a seguir, mostrando que si hace va a tener apoyo del gobierno, no en términos de subsidio o en términos de realidad, sino más bien en términos de guía, de corrección de corrección de perspectivas sobre lo que va a hacer el sector privado y eso, respecto a lo que hace el sector público. Si el sector público invierte, significa que está confiando en sus políticas económicas y eso obviamente le transmite esa información al sector privado y el sector privado también reacciona a eso. Y lo reacciona mostrando que está dispuesto a hacer en la tendencia que el sector privado también lo sigue haciendo, o el sector público, mejor dicho, lo sigue haciendo. Eh, entonces, dentro del objetivo del sistema tributario, el primer punto es recaudar.
El primer punto es recaudar. Pero la recaudación tiene que ser eficiente, donde se va a tener en cuenta todas las leyes del sistema tributario. Y allí se surge la primera pregunta que se debería que nosotros queremos básicamente analizar. Y que es cuánto le cuesta al contribuyente la economía o las políticas de Estado. Es por ello que cuando se habla, por ejemplo, de tomar créditos, hacer deudas, todos dicen, bueno, ¿cuántos años vamos a endeudarnos por este préstamo? Nuevamente préstamo. Y es una controversia social, porque todos saben que eso en algún momento se tiene que devolver. Pero no dicen lo mismo, por ejemplo, cuando se hace una recaudación de impuestos. Lo único que dice, me cobra mucho impuesto, y es un impuesto que no tiene una retribución, no se presta un servicio. Eso también lo dimos en clases anteriores, que yo puedo cobrar impuestos sin ningún tipo de contraprestación o a través de una contraprestación. Las tasas judiciales, por ejemplo, es un impuesto o una imposición de un servicio que otorga el Estado, que son las reglas judiciales, ¿no? Bien, entonces, la primera pregunta que tenemos que responder, voy a escribirlo acá, por fin puedo solucionar, sería el costo impositivo para los contribuyentes. Entonces, ¿cuál es el primer costo que enfrenta el contribuyente? El primer costo que enfrenta el contribuyente es el pago propio del impuesto, sería. Pago de impuesto. El primer costo que el contribuyente enfrenta, y a su vez tiene que transferir esos fondos al Estado. El segundo costo que el contribuyente enfrenta está asociado con la pérdida de eficiencia del impuesto. Donde esto puede estar provocado por distorsiones del impuesto, es decir, si yo pensaba que ese impuesto va a estar vinculado a salud y no se gasta en salud, ahí ya existe una distorsión y va desapareciendo la eficiencia de ese impuesto. ¿Por qué? Bueno, se gasta en lo que se pensaba gastar. Eh, por dar un ejemplo, no es un impuesto, pero está bien direccionado. Los royalties y las compensaciones, por ejemplo, están legislados por ley que tienen que ir a las gobernaciones, a las municipalidades y a investigaciones, por ejemplo. Y los impuestos también deberían ser así, pero muchas veces no se puede direccionar. Entonces, los impuestos están basados para cubrir varias cosas. Y entre ellos está la pérdida de eficiencia en el uso. Y el tercer costo que presenta eh, la eficiencia de los tributos es las cargas administrativas. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de las cargas administrativas? Porque hay una maquinaria estatal que debe funcionar para poder y administrar esos ingresos tributarios. Y la medición de la eficiencia de la cantidad de personas que debe haber es poco incierto. Entonces, los contribuyentes soportan cuando paga sus impuestos y dice, en realidad acá se paga solamente salario, se paga solamente eh, honorarios, etcétera, y no hay una retribución a las funciones del Estado. Entonces, atendiendo el primer costo que hay, que básicamente es una transferencia de contribución, no podemos decir que allí hay un impacto directo en la eficiencia.
pero en el sistema debería ser eficiente cuando las pérdidas son mínimas, es decir, yo pago impuestos y veo que el sistema de salud funciona, por ejemplo. Tengo medicamentos, eh, el sistema de seguridad es visible porque, bueno, el nivel de delincuencia es bajo, las rutas están bien mantenidas, etcétera. Entonces, allí se mide la pérdida de eficiencia y el costo cuando eso no funciona es mucho más alto. ¿Cuáles son los efectos de esa pérdida de eficiencia? Y pensando lógicamente, los consumidores o los que pagan los impuestos muestran su comportamiento respecto a los resultados al que se estableció en los impuestos. Entonces, el que paga impuestos lo que quiere es que recibir algo a cambio, no todo que sea pago de impuestos. Entonces, esa pérdida, en el caso de que el Estado establece un impuesto sobre el productor, por ejemplo, en Argentina los ojeros pagan impuestos y no le dan nada a cambio, es decir, no hay asistencia técnica, no hay nada a cambio, la pérdida de eficiencia es mucho mayor. Y lo mismo pasa con el consumidor. Y eso va a ocasionar, eh, porque básicamente no hay resultados, no hay una contraprestación visible. Entonces, a medida que yo aplico impuestos y los impuestos no son retroactivos, es decir, no tienen un efecto multiplicador, la pérdida de eficiencia cada vez más respecto a la negativa de querer pagar impuestos. Primero, pierde sus beneficios, o sea, la utilidad del impuesto no es observado y a su vez no recibe ninguna contraprestación. No hay salud, no hay educación de calidad, tiene que pagar nuevamente eh, seguridad privada, tiene que pagar escuela privada, y eso obviamente genera doble impuesto. Por eso que en países de baja presión tributaria se paga mucho más para los impuestos, porque me cobran impuestos, yo tengo que seguir pagando otras cosas aparte del impuesto y me sale mucho más caro. Mi poder adquisitivo para el ocio o para otra actividad de consumo de satisfacción no, no se puede realizar. ¿Por qué? Porque tengo los costos adicionales. Entonces, en la eficiencia del impuesto, vamos a graficarlo aquí. Voy a hacerlo así. Vamos a borrar esto. Ahí está. Vamos a tener nuestro mercado, el mercado donde lo graficamos a través del cuadro de oferta y demanda. Ahí está. Ok. Donde voy a tener mi cuadro, mi curva de oferta y mi curva de demanda. Mi punto de equilibrio sería este, como siempre, donde se cruzan la oferta y la demanda. ¿Qué pasa cuando yo aplico un impuesto? Ya lo habíamos analizado que si este es el punto de equilibrio, voy a tener un precio dado y voy a tener una cantidad dada. Si este precio es punto de equilibrio sin impuestos, una aplicación de impuestos va a hacer que, vamos a poner que esto sea P, mi precio sin impuestos, y aquí P más T va a ser mi precio con impuestos. P más T va a ser mi precio con impuestos. Entonces el precio con impuestos va a estar aquí, que va a hacer obviamente que la cantidad demandada se reduzca.
La cuantía del impuesto va a estar dado por este cuadro. Voy a poner así y voy a pintar. Todo esto va a ser el ingreso que va a tener el Estado por impuestos. ¿Por qué? Porque va a tener un impacto tanto en la oferta, porque no va a dejar el ingreso que hubiese tenido por la reducción impositiva, por la reducción del consumo, le va a afectar también al oferente. Y eso hace que el nivel impositivo va a tener que compensar las ganancias que hubiesen tenido los agentes económicos. Si eso se da, se obtiene algún tipo de eficiencia en, en las imposiciones. Entonces, esto representaría lo que el fisco tendría como ingresos. Entonces, esos ingresos van a ser iguales a la cantidad de impuestos multiplicada por la cantidad vendida y va a equivaler a esa área que estamos observando. ¿Y dónde se ve la pérdida de eficiencia respecto al mercado? Vamos a utilizar este mismo gráfico que está acá. Eh, o sea, a continuación de este, a modo de ver y observar cuándo es el consumidor se siente o siente que el impuesto es ineficiente. ¿Cuándo es ineficiente? Cuando el consumo no es lo que se esperaba o los precios que se hubiese obtenido eh, no refleja el beneficio del impuesto. Entonces voy a tener nuevamente mis curvas de oferta y demanda. Y aquí está lo que se conoce como el excedente del consumidor. ¿Y qué dice el excedente del consumidor? Es lo que yo tengo como beneficio en caso de que compre algo a un precio, a un valor por debajo de lo que pensaba comprar. Habíamos dicho que eh, en este punto, esta área sería el impuesto que el fisco tiene. Anteriormente el precio estaba aquí, en el punto de equilibrio. Anteriormente el precio estaba en el punto de equilibrio con sin la imposición. Entonces, si se tenía ese punto de equilibrio, voy a usar este, el precio estaba aquí y todo lo que sobraba en este punto, todo lo que sobraba en este punto era el excedente del consumidor completo. Y el punto que está por arriba era el excedente del comprador, es decir, el comprador no bajó demasiado el precio, ni tampoco el vendedor pagó demasiado. Ahora, en la pérdida de eficiencia, esta parte del excedente del consumidor y del productor lo absorbe el fisco. Y lo único que queda para el comprador como beneficios, perdón, el vendedor como beneficio y el comprador como beneficio es esta parte, o sea, se reduce la satisfacción de consumo, porque consume menos, hay una imposición, y el comprador eh, tiene menores ingresos debido a la reducción de la demanda. Entonces, un impuesto básicamente origina una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Por qué? Porque el impuesto ya nunca más lo recupero. Y reduce el excedente del consumidor y del productor. Y por lo tanto hay una especie de distorsión en el funcionamiento del mercado. Porque si yo no lo puedo trasladar, lo tengo que absorber. Y si lo traslado, no es el precio real de mercado. Porque está por encima del punto de equilibrio, como lo estábamos viendo en los gráficos también anteriores. Por eso es que se dice que el impuesto tiene que estar compensado por los beneficios que va a generar, a modo de que ese impuesto no sea totalmente ineficiente. Esa pérdida del poder adquisitivo tiene que estar compensado por los beneficios, por ejemplo, salud, educación, sin que yo tenga que volver a
pagar más por eso. El otro punto que tenemos que ver es los impuestos y la equidad. Una herramienta que tiene la política fiscal o la política económica es buscar siempre la equidad. Entonces, por lo general se acepta que los impuestos que se debe poner debe ser como el menor costo posible para la sociedad y que esa carga impositiva debe ser equitativamente distribuida. Y allí se habla de impuestos progresivos e impuestos regresivos. Los impuestos progresivos son el que más gana, más paga, y lo mismo pasa con los impuestos regresivos. El que menos gana, menos paga o puede pagar más también. Y serían los mismos impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos, la renta personal, por ejemplo, el que produce renta paga y el que no produce no paga. Los indirectos, por más que yo no produzca, pago. El IVA, por ejemplo, es un impuesto indirecto. Yo puedo estar en paro, puedo estar sin empleo, pero igual consumo, igual tengo que pagar eso, no me perdona. Pero la renta no voy a pagar, por ejemplo, la renta personal porque no genero renta. Entonces, en otras palabras, lo que el sistema tributario debe ser es eficiente y equitativo. Eficiente desde el punto de vista de retribución. Y básicamente lo que busca el sistema es esos dos. Equitativo, trata que los impuestos sean justos, que generen un reparto aceptable de la carga. Eso sería lo ideal. Y para eso lo que hace es tener dos grandes principios, ¿verdad? El principio de beneficio y el principio de capacidad de pago. El principio de beneficio lo que hace es que los individuos, eh, que a los individuos que deben pagar de acuerdo a lo que ganan, a los beneficios obtenidos. Sería un impuesto progresivo para poder generar los programas públicos. Entonces, esos agentes económicos que obtienen más provecho de los servicios del Estado deben ganar más. Por ejemplo, los servicios judiciales, los servicios de catastro, los servicios de seguridad. Es por ello que deben pagar más. Entonces, el principio de beneficio básicamente se basa en la idea de que según los individuos que deben pagar más impuestos, deben ser los que tienen mayor beneficio y que reciben más servicios públicos. Que por lo general no pasa, ¿verdad? Porque el que tiene mayor renta no usa tanto los servicios públicos, sino más bien los básicos. Los que tienen menos renta de lo que utilizan, por ejemplo, tienen transferencias, utilizan la salud pública, si existen albergues también lo utilizan, es decir, que por lo generalmente sucede al revés. Después existen otros principios que también se debe seguir para organizar el sistema tributario, que es el principio de capacidad de pago. Y allí está la cantidad de impuestos que paga cada contribuyente en relación a su renta o riqueza, no solamente porque obtuvo beneficios del sector público, sino porque él tiene capacidad empresarial o capacidad de generación de renta. Y como tiene esa capacidad, el Estado le pide, bueno, compartirme tu renta ya que vos sos muy eficiente o muy capaz de generar esos ingresos. Y a mayor renta, mayor imposición, ¿no? Una tasa, un valor nominal de impuesto mayor, ¿no? Entonces, en el caso de que eh, el caso de que un bien esté mencionado, esté financiado con ingresos recaudados, la capacidad de pago va a ser, o va a permitir usar, ¿verdad? O sea, es una carretera. Si yo viajo siempre con el vehículo, obviamente uso esos servicios y voy a estar más dispuesto a pagarlo. Si yo viajo, pero viajo en transporte público, pues ya soy un consumidor indirecto y no directamente lo pago. Entonces el sistema tributario va a estar organizado según los principios de capacidad de pago, que son redistributivos, y actúan como canalizadores
de los ingresos o los fondos de las personas de alta renta hacia a quienes no tienen alta renta, o sea, que tienen una capacidad de ingreso muy baja. Y básicamente la capacidad de pago hace como una inspiración a la idea de que los impuestos se debe establecer de tal manera que la persona pague a medida que pueda o tenga la capacidad de hacerlo. La mayoría de los sistemas tributarios tienen un régimen de principio de beneficio, por lo que la capacidad de pago se vuelve equitativo. Entonces el sistema tributario que más se ajusta a eso se lo llama equidad horizontal. Entonces los individuos que son esencialmente iguales pagan lo mismo y lo que está más arriba paga un poco más alto y no es así como una escalera. Y en este principio de equidad horizontal, entonces los individuos que son iguales pagan iguales. Y ahí está el re simple, por ejemplo. Eh, eso está basado en esa equidad horizontal. Y la vertical, que otro principio, donde se refiere al trato fiscal que debe darse a las personas que tienen diferentes niveles de renta. Y allí el que más tiene, más paga. Cada, cada sistema tributario está basado a una política tributaria, donde se centra en búsqueda de beneficios, tanto globales como particulares. Y esos impuestos es siempre basado en la renta de los contribuyentes. A medida que el contribuyente genera más producto, va a poder aplicar o va a tener mejores condiciones para poder llevar adelante su actividad comercial porque la economía va a estar mucho más fortalecida. Y a medida que está fortalecida la economía, los impuestos necesariamente van a tener que seguir porque se va a demandar más servicios públicos. Entonces los impuestos eh, se van a ampliar y ahí va a entrar lo que se llama como impuestos directos, indirectos, que ya lo estábamos mencionando. O se pueden crear otros tipos de impuestos, no solamente renta, no solamente consumo, que permita una mejor recaudación eh, para el Estado, a modo que pueda cumplir sus objetivos a medida que la economía va creciendo. La otra actividad del Estado está basado en la regulación. Eh, Aquí, por ejemplo, está la regulación ambiental, está la regulación de sociedades, eh, de la actividad comercial, hay regulaciones sobre el uso del dinero, las regulaciones bancarias, financieras, es decir, esas regulaciones le permiten al Estado reglar de cierta manera los parámetros para que cada sector pueda no colisionar o esté dentro de las normativas o los objetivos en base al cual se generan esas normativas, eh, permita el cumplimiento del fin del Estado. Entonces, una regulación económica básicamente es una norma que se destina para controlar las decisiones de la empresa en relación al precio, las ventas, la producción. Una normativa también es, por ejemplo, las políticas antimonopolio. Esas son una normativa de regulación económica. La, la ley de competencia. Son regulaciones económicas que busca que se impulse el libre mercado. Las regulaciones sociales, que hayan seguros sociales adecuados, las regulaciones laborales, que están también basados en las regulaciones económicas. Y muchas veces esas regulaciones inciden también en el costo. Entonces, por ejemplo, la regulación del salario mínimo. Los empresarios dicen que tienen mayores costos cuyo salario mínimo le impacta mucho más en los costos. ¿Y por qué se pone eso? Porque se estima que el nivel de vida de un funcionario en particular
perdón, de una agente económica en particular debe estar a ese nivel. La regulación del pasaje, eso impacta también, incluso es contraproducente en cierto sentido porque se regula el pasaje, se tiene que hacer un subsidio, hay bajos impuestos y allí, por ejemplo, la eficiencia impositiva está un poco distorsionada y los precios de mercado también están distorsionados. Pero a veces es necesario porque es un bien trascendental donde el Estado tiene que entrar a regular. Incluso las líneas de transporte está regulado por el Estado y es necesario que así lo sea. A modo de que las personas tengan transporte, estén, estén en una línea de eficiencia también o de prestación de servicio que, que las vías de transporte o las vías de comunicación, las carreteras que utilicen estén acordes, no colisionen en todos los itinerarios, entre otros aspectos. El otro punto que, que también forma parte de la actividad impositiva es la distribución de la renta. Entonces, en la distribución de la renta hay ciertos criterios que se suelen utilizar y lo que más se menciona es la distribución funcional, la distribución sectorial, la distribución espacial y la distribución personal. La distribución funcional de la renta básicamente hace referencia al reparto de la renta entre propietarios de factores de producción. Pero son los factores de producción, tierra, trabajo, capital. En forma de salarios, intereses, beneficios, renta, etc. Eso es conforme a las funciones. Entonces, el Estado puede pagar, puede fijar un valor de esas funciones. Entonces, la parte de la renta que va a corresponder, por ejemplo, al trabajo, que se destina para eh, retribuir al capital, o con lo correspondiente al factor productivo de tierra, va a depender de la proporción en la que esos factores se utilicen en la producción y la relación precio de esos factores. ¿Cuánto es el salario del trabajo? Salario mínimo. Entonces, en base a eso se aplica una distribución de renta. La sectorial básicamente analiza cómo se distribuye la renta en distintos sectores, agricultura, ganadería, cómo se distribuye eso. Y la espacial tiene que ver sobre la distribución geográfica, cómo se reparte la renta en distintas partes de las regiones. Entonces, se puede decir, la renta per cápita de Paraguay es de $4.000, pero en la región occidental, esa renta es 10% menos, por ejemplo. Y la distribución personal, y acá entramos en lo que es la renta de los habitantes en un determinado país. Y que también entra como ejemplo la renta per cápita o la renta promedio. Entonces la medición, básicamente la distribución de la renta se hace con lo que se conoce como la curva de Lorenz o el índice de Gini. El índice de Gini es el que más se conoce como índice o como medición de la equidad. Entonces, a medida que el índice de Gini es cercano a 1, eh, estoy en un nivel de distribución o de equidad más cercana. Y esa es la que más se utiliza por su fácil interpretación. ¿Y qué es lo que busca el índice de Gini medir? Por ejemplo, la desigualdad en el ciclo de vida, la pobreza, eh, la calidad de vida, el acceso a la salud, a la educación, el nivel de vivienda. Entonces, sí, eso está muy desigual. El Estado tiene que empezar a aplicar políticas. Por ejemplo, a Paraguay aquí tiene políticas de construcción de viviendas, de incentivo a financiamiento. Los agricultores le dan políticas de fortalecimiento de producción, entre otras políticas que permite que la renta sea distribuida y la desigualdad sea menor prácticamente a través de esos programas. Por ejemplo,
el tema de adultos mayores es también una forma de reducir la desigualdad. Ok. Al final lo que se busca es que el bienestar general se dé a través de la función del Estado, a través de la recaudación de impuestos. Ahí se entra a tallar lo que es el estado de bienestar, que es una teoría que, que se aplica respecto a la responsabilidad que tiene el Estado respecto al bienestar de las personas. No, no es que le va a dar todo, pero va a tratar de que haya una equidad en, en la calidad de vida. Entonces, ¿qué es el estado de bienestar? Básicamente cuando el Estado modifica las fuerzas del mercado para proteger a ciertos individuos de determinadas contingencias o garantizarle un nivel mínimo de vida. Eso es el estado de bienestar. Le ofrece salud para quienes no tienen, le ofrece educación para que no pueda acceder a la educación en general, o sea, le ofrece seguridad para quienes no pueden pagar una seguridad privada, no esta es la mejor, pero lo ofrece. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar. Entonces, el fin principal de conocer cómo se administra la eficiencia impositiva, la política impositiva, el sistema impositivo del Estado, saber quiénes pagan más y quiénes pagan menos, o quién debe pagar más o quién debe pagar menos en base a una política impositiva, el fin principal es poder lograr ese estado de bienestar, poder lograr que todos tengan la misma redistribución de la renta o en promedio estén todos similares. Entonces, el impacto general de una política tributaria es que el Estado pueda generar dinero o ingresos, mejor dicho, a modo de lograr un bienestar general a través de transferencias, gastos e inversión. ¿Consultas? ¿Dudas? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, Vamos bien. ahí de esa manera terminamos lo que hoy queríamos hablar sobre el tema de impuestos, regulación y desigualdades, que tenga que ver sobre las finanzas públicas. Si no tienen duda, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos no la próxima semana, sino la siguiente después de la Semana Santa. Y no se olviden de ir entregando sus tareas. Así que tengan un buen resto de jornada. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Chao, chao. Buenas noches, profe. Gracias.